Gracias, Señor. Mantengamos de pie un poquito más. Vamos a orar por la reverencia de casa de Jesús. Señor, te damos gracias en esta tarde por haber estado en tu presencia. Del momento que hemos entrado por estas puertas, del momento que hemos decidido en nuestro corazón venir a tu casa, a este lugar de reunión, donde venimos todos juntos como pueblo de Dios para alabarte y adorarte, Señor. Te agradecemos porque tú eres fiel, te agradecemos porque tú eres fiel, Señor, en nuestras vidas. Depositamos hoy nuestras cargas delante de ti. Señor, tú conoces nuestros corazones, tú conoces nuestras necesidades, tú sabes lo que hemos sufrido y lo que cargamos a veces en nuestra vida. Por eso, Señor, venimos a tu casa a recibir esa palabra que nos fortalezca, que nos levante, que nos impulse, Señor. Creemos en ti, Señor, creemos en tu palabra, creemos en el poder de la oración, creemos en el poder del ayuno, creemos, Señor, que tú eres fiel, creemos, Señor, que tu palabra nunca vuelve vacía a nuestros corazones y creemos que fielmente que dice que todo lo que pedimos creyendo en oración lo recibimos. Amén. En el nombre de Jesús encomendamos tu iglesia, los que estamos en este lugar, los que están conectados en las redes sociales, aquellos que los están mirando en vivo. Señor, alcánzalos con esta palabra. Amén. Alcanza cada vida con esta palabra. Señor, armonízanos en el mover de tu espíritu. Ayúdanos a prestar atención al mensaje que tú tienes para nuestros corazones, porque tú hablas en nuestras vidas. Abrimos nuestro corazón en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, iglesia. Vamos a sentarnos. Hoy, día de ayuno y oración, donde nosotros apartamos un día de la semana para ayunar y orar. Yo sé que todos no ayunaron, yo sé que todos no han estado orando fervientemente porque por ahí a veces las actividades, la rutina de nuestra vida a veces nos dificulta por ahí ordenarnos en esta actividad. Pero los invito a aquellos que no ayunaron y no estuvieron fervientemente orando a que hagamos ese esfuerzo. Hagamos ese esfuerzo, aunque sea ayunar mediodía, aunque sea ayunar todo el día, como le habíamos dicho la estrategia del ayuno de Daniel, comer ciertos tipos de alimentos, por lo menos hacer ese ayuno, y prolongarlo, no dejarlo ahí, sino que ese ayuno de Daniel lo hagamos 3 días, por lo menos 4 días, y busquemos en oración, porque Dios tiene respuesta para nuestro corazón. Él tiene guía para nuestras vidas. Y ese es el puente que nosotros tenemos que tener para acercarnos a Jesús. Hoy quiero hablar de algo muy importante, muy lindo. Es un mensaje que por ahí a muchos que nos siguen en las redes sociales, tenemos muchos seguidores, iglesia. Hay muchos que nos miran de diferentes lugares, tenemos muchos seguidores, tal vez de diferentes partes. Hay mucha gente de Chile, de Uruguay, de Paraguay, hay mucha gente de Estados Unidos, mucha gente que nos mira. Y dicen que son bendecidos por el mensaje que es compartido. Pero no es dado del pastor, si entendemos que es dado del poder de Dios y del Espíritu Santo. Disfrutan de la reunión, gozan con nosotros, adoran con nosotros. Y es importante entender eso. Y hoy quiero tocar un tema que tal vez algunos que nos miran y son seguidores en las redes sociales, tal vez no les guste mucho el tema. Por ahí hay personas que no les va a caer muy bien lo que voy a compartir, porque es un tema que hay que confrontarlo, porque nosotros como iglesia tenemos que aprender. Dice, mi pueblo peca por falta de conocimiento. Entonces, cuando el conocimiento entra en tu vida, te abre el entendimiento y podemos comprender mejor su palabra y podemos acercarnos a Jesús, a Dios, a través de la guía de su palabra de manera correcta. Por eso me gusta cuando anotan ahí, la vida de la hermana Basilia, cuando toman el cuadernito y toman nota o escriben, porque es bueno llevar una guía de lo que se hace, es bueno hacer eso. El tema de hoy se llama así: decreto u oración y ruego. Decreto o oración y ruego.
decretar? ¿Puede un creyente decretar? Y ahí hay una pequeña introducción. Dice que un decreto es una decisión o resolución que toma una persona o un organismo con la autoridad que tengo para establecerlo. Eso es lo que dice el decreto, ¿no? Lo que significa el decreto. Primero, este es un tema de importancia para la iglesia y para todos los creyentes. Es un tema muy importante. Hoy vamos a hablar de un tema que se ha introducido en la iglesia cristiana y ha causado mucha confusión. Y es necesario, un día como hoy, de ayuno y de oración, que comprendamos cuál es la forma bíblica, que comprendamos qué es lo que nos enseña la palabra de Dios. La pregunta ¿es bíblico decretar? La pregunta ¿es bíblico decretar? Vayamos a las Escrituras. ¿Qué es lo que nos enseña la palabra de Dios? ¿Qué nos guía a toda verdad? Hay decretos, dicen, no hay decretos en cuanto a las cosas espirituales se refiere. No hay un decreto en cuanto a las cosas espirituales se refiere que el ser humano no puede decretar sobre el mundo espiritual. Eso como introducción. Ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento se menciona algo así. No hay algo así que se menciona. No aparece ni un solo ejemplo de oración decretal en las Escrituras. Es por eso que los invito a que vayan buscando Mateo 6:5. No aparece ningún ejemplo de oración decretal desde el principio de la historia, ni los profetas, ni los reyes que hayan decretado en cuanto a las cosas espirituales se refiere. Los reyes decretan y hacen decretos, por ejemplo, Ciro, el rey de Ciro. Los reyes de Ciro decretaron que regrese Israel a volver a su tierra, pero no es una oración. No es una oración. Es una orden legal de un rey. ¿Me explico? Era que se permitía que se pongan en funcionamiento ciertas normas, pero nada tiene que ver con la oración hacia Dios. Necesitamos aprender a orar. Necesitamos aprender a orar todos, me incluyo, necesitamos aprender a orar. Voy a iniciar esta nueva serie que tiene que ver con la oración. Es por eso que vivimos en una época donde más que nunca necesitamos aprender a orar. Ahora bien, ¿por qué la iglesia de estos tiempos no sabe orar? Vamos a la Biblia que tiene que decirnos, Mateo 6:5. Jesús enseña a orar. Y cuando oras, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles, en pie, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su paga. Ahora, ¿qué es lo que vemos acá? Que acá Jesús es un fragmento de una exhortación a un grupo de personas que estaban con él, sus discípulos, sus seguidores, y le dice, cuando oren no sean como los hipócritas, porque ellos aman el orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles en pie para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su paga. Aclara claramente cómo debemos orar. No tenemos que hacerlo de esa manera. Es por eso que Jesús también enseña a orar en Lucas 11:1. No lo vamos a relatar, pero les enseña a orar. Dice que Jesús estaba orando y sus discípulos se acercan y dicen, Maestro, cuando termina Jesús de orar, hay algo que habrá dicho Jesús, hay algo que ha despertado la curiosidad en sus apóstoles, que de repente le dicen, Maestro, enséñanos a orar. Y Jesús inicia el Padre Nuestro. Y en ninguna manera de la parte del Padre Nuestro Jesús dijo, y ustedes decretarán de esta manera. No dijo que estableciéramos un decreto. No dijo, y ustedes lanzarán tales decretos. No, sino que dijo, Padre Nuestro que estás en los cielos. Dijo, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y hágase tu voluntad, tanto en el cielo como en la tierra. Es decir, que no establece un decreto, sino que dijo que enseñó a orar. Ahora bien, ¿por qué es importante que nosotros entendamos la diferencia entre la oración y un decreto? Porque vos tenés que saber cómo acercarte a Dios.
Y a veces hay palabras que se nos han enseñado y se han introducido dentro de la iglesia y no nos están guiando hacia un camino correcto de una comunión con Dios. Y si yo aplico algo que escuché o que me dijeron o que aprendí de un predicador y decreto yo tal cosa y no tengo el fundamento bíblico, estoy cometiendo una herejía. Estoy cometiendo pecado. Estoy cometiendo una atrocidad. Es como si dijera 2 más 2 es 8. Y dice, no, pero a mí me parece que es 8, porque a mí me enseñaron que 2 más 8 era 8. Y un profesor de matemáticas te va a decir, ni siquiera un profesor de matemáticas, cualquiera de ustedes dice, no, pero 2 más 2 no es 8. 4. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros aplicamos algo de manera incorrecta, no resolvemos el problema. ¿Se entiende? Cuando tenés un problema y lo aplicás de manera incorrecta, no obtenés el resultado. Entonces vos vas a estar haciendo algo que no corresponde. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña la Biblia? Mateo dice, cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en la sinagoga y en las esquinas de las calles el pie para ser visto de los hombres. De cierto os digo que tiene su paga. Y Jesús también enseña a orar en Lucas 11:1. Ahora, miren lo que dice Santiago. ¿Se escucha? No. ¿No? Por eso te decía. Ah, tengo el otro micrófono. Bueno, vamos a tener que cambiar. Pensé que era ahí. Hola. Hola, sí. Santiago 4:13 dice, vamos ahora, y miren lo que dice Santiago 4:13. Quiero que presten atención a estas palabras. Porque, ¿qué pasa? Cuando nosotros, porque saben que Satanás es un Dios, es un Dios falso de confusión. El diablo quiere confundirte porque para que vos no apliques la palabra como debe ser. Entonces, cuando vos aplicas la palabra de forma incorrecta, no tenés resultados. No se resuelve el problema. Se está haciendo algo que está mal. Entonces, no tenemos el resultado porque no lo hacemos de forma correcta. Un ejemplo práctico. Ustedes me van a decir, sí, un ejemplo práctico para entender. Vos tenés que hacer pan. Bien gordito. Espumoso. Y entonces decís, voy a usar, ¿qué cosa? Harina. Bien. Voy a usar, ¿qué más? Agua. Bien. Le voy a poner sal. Excelente. Pero no le pongo levadura. Y no hago pan. Porque estoy haciendo un pan sin levadura. No hago el pan esponjoso. No voy a obtener que se eleve la masa. No se va a elevar. Porque no estoy poniendo el elemento que hace que el pan me eleve. Entonces no tengo el resultado. Entonces, cuando hacemos las cosas en lo espiritual de manera inapropiada, no tenemos resultados. Es por eso que es importante saber la palabra. Miren lo que dice Santiago cuando dice, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Y cuando no sabéis lo que será mañana, porque vuestra vida ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. El 15. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora, os jactáis en vuestra soberbia. Toda jactancia es semejante, toda jactancia semejante es mala. El 17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. ¿Entienden esta declaración de Santiago? Vamos, dice. Vamos que vamos a hacer esto o aquello, vamos a negociar, vamos a realizar esto, vamos a realizar lo otro. Iremos a tal ciudad. Vamos a decretar que va a pasar tal cosa. Porque yo tengo la autoridad de decretar. Yo tengo la autoridad, yo puedo hacerlo. No.
Dice, no, porque nosotros somos, ¿qué cosa? Como neblina. Somos como una neblina. No sabemos si mañana vamos a estar vivos. Cada día trae su propio afán. Entonces nos está advirtiendo que cuando nosotros decimos con nuestra boca algo, no lo tenemos que decir como yo centro, ocupando el lugar de Dios. Ocupando el lugar de Dios. Tratando de creer que las cosas se van a dar a mi manera. No, debo decir, dice ciertamente, dice que nuestra vida es como neblina, se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Y el 15 dice, en lugar de lo cual deberíamos decir, si el Señor quiere. Si el Señor quiere. Ahora bien, ¿qué es un decreto? Porque estamos hablando del decreto. ¿Qué es un decreto? Decretar, no sé si está ahí, decretar es decir u ordenar algo una persona o un organismo que tiene autoridad para ello. Por ejemplo, un juez. Un juez puede decretar una sentencia. Y la sentencia que decreta el juez puede ser, supongamos algo simple, ¿no? No vamos a una sentencia. Oye, no lo van a salir. Supongamos por un momento que el juez tiene que dictar una sentencia que lo respecta a una falta, a una multa. Entonces el juez dictamina, dice la pena, dice, bueno, tiene que pagar este valor por la multa. Entonces decreta. ¿Quién también decreta? Un intendente da un decreto. ¿Quién decreta? Un presidente da un decreto. Es una orden, algo que establece. Eso es un decreto. Cuando escucharon, ¿cuántas veces escucharon? Dice, decreto que todo me saldrá bien en el nombre de Jesús. Muchas veces hay personas que dicen eso. Está mal. Nosotros no tenemos la autoridad de decretar. Nosotros tendremos la autoridad de declarar, porque a veces en la palabra de decreto y declaración nos acompañan de la misma manera, pero no son lo mismo. No es la misma cosa. Entonces tenemos que aprender a usar el lenguaje correcto, porque dice, no es que sean leyes, sino que son formas correctas de dirigirnos a Dios. Si no, no tenemos el resultado. Entonces hay personas que decretan y hablan, ¿no? Y ahora vamos a ir a un pasaje bíblico que habla de esto. Nosotros no tenemos la autoridad para decretar, no tenemos esa autoridad. Porque un decreto es dado, se lo merezca o no. Y entonces la Biblia nos enseña a nosotros que nosotros tenemos que estar en obediencia a Dios. Entonces, si yo estoy en desobediencia, ¿cómo ya voy a decretar algo bueno sobre mi vida? Si yo estoy en pecado, si estoy en fornicación, si estoy en robo, si estoy en mentira, si estoy en engaño, por más que decrete, no puedo. En cambio, una oración, para que cause efecto, tiene que haber obediencia. Miremos Deuteronomio 26:16. Yo sé que este mensaje a veces no es muy famoso, y tal vez en las redes sociales hay mucha gente que le choque esta palabra, pero ustedes se aplican correctamente el mandamiento de Dios. Si aplicamos correctamente las enseñanzas de Jesús, vamos a obtener resultados. Amén. Vamos a obtener resultados en nuestra vida, vamos a obtener cambios, vamos a obtener transformación, pero tenemos que tener la verdad de Jesús en nosotros. Cuando tenemos la verdad de Jesús en nosotros, nuestra vida cambia, nuestra vida se transforma. Todo nuestro entorno transforma por completo. Miren lo que dice Deuteronomio 26:16 en adelante. Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos. ¿Quién nos manda? Dios. Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. ¿Quién decretó? Dios. Dios es el que decreta. Cuida pues de ponerlos por obras con todo tu corazón y con toda tu alma. Has declarado solamente hoy que Jehová es tu Dios. ¿Ven la declaración? Aquí hay una declaración. Has declarado hoy que Jehová es tu Dios. ¿Notan? Declarar.
y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, sus mandamientos, sus decretos y que escucharás su voz. ¿Los decretos de quién son? De Dios. Porque Él es Dios soberano. Porque Él es Dios omnipotente. Porque Él es Rey de reyes y Señor de señores. Ahora bien, miren lo que dice el 18. Y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo. ¿Quién declara? Dios. ¿Quién dice que es su pueblo? Vos sos su pueblo. De su exclusiva posesión, como te lo ha prometido para que guardes todos sus mandamientos, a fin de exaltarte sobre todas las naciones. Si vos guardás todos los mandamientos, si vos haces casos a sus estatutos y decretos, si vos escuchás su voz, si vos te sujetás a su palabra, dice que Él a fin te exaltará sobre todas las naciones. ¿Qué hizo? Para loor y fama y gloria, y para que seas un pueblo que santo, apartado para Él, a Jehová tu Dios, como Él lo ha dicho. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo determina? ¿Quién decreta? Dios. ¿Quién manda? Dios. ¿Quién es la cabeza de la iglesia hoy? Jesús es Dios. Él es la cabeza de la iglesia. ¿Quién es el que ordena? Jesús es el que ordena. ¿Quién es el que va a decretar? Dios. Una declaración es una afirmación bíblica. No es un decreto. Es diferente. Ya fueron decretadas todos los decretos sobre nuestra vida. Lo vamos a ver al final. Porque Él anuló el acta de los decretos, dice la Escritura. Este es un tiempo donde nosotros tenemos que entender que para que la palabra de Dios, porque ¿saben una cosa? Cuando vos decís, yo declaro que el Señor está aquí, está bien esa afirmación. ¿Por qué? Porque Él prometió estar entre nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces voy a decir, yo declaro que el Señor está aquí. Está bien, estás haciendo una afirmación, no tiene nada que ver con el decreto. ¿Se entiende? Entonces, yo declaro y proclamo que Jesús está aquí. Esto es una verdad. Está bien. Pero en cambio, decreto que Él está aquí. No. ¿Cómo que decreto? Eso está mal. Entonces, tengo que dar las palabras correctas. Porque si no, no causan el efecto en el mundo espiritual. Si yo a Antonio lo llamo Juan, yo miro para todos lados. ¿Quién te llama? Y por más que yo piense en Antonio y utilizo un llamado incorrecto, Antonio no va a venir, porque estoy llamándolo de forma incorrecta. Así sucede en el mundo espiritual. Cuando nosotros aplicamos las palabras correctamente, generamos en el mundo espiritual la ruptura de las fortalezas espirituales. Si no saben qué pasa, se burlan de nosotros. Sí. Este quiere decretar. ¿Quién va a decretar? En cambio, si vos decís, declaro la palabra del Señor. Si yo digo, declaro que el Espíritu Santo está en medio nuestro. Es una promesa. Estás afirmando cosas que ya están escritas. Estás declarando con tu palabra. La estás haciendo propia tuya. Porque Él prometió estar entre nosotros. No confundamos una declaración de algo que ya hizo o un decreto que es lo que yo quiero que pase y ordeno que suceda que pase, porque el decreto es eso, yo quiero que pase esto, pero nosotros no podemos decretar, no tenemos la autoridad espiritual para hacerlo, solo los reyes y sacerdotes. Muchas veces dicen, sí, pero nosotros somos reyes y sacerdotes. Ahora lo vamos a ver, porque está en Apocalipsis que sí que somos reyes y sacerdotes, pero hay que terminar de leer todo el texto. Porque si yo saco el texto fuera de contexto, es un pretexto. Es importante hacer una buena exégesis de la Escritura. Es importante entender. Hoy muchos se jactan, no estudian la Biblia. Solamente es así. A veces la complican los que dicen estas cosas. Porque Jesús dice que nosotros tenemos que orar a Dios. Y otros dicen, no, tenemos que decretar. ¿Por qué la complicás?
Si la palabra dice, clama a mí, yo te responderé. La palabra de Dios es más simple. Ellos les complican y no quieren que estudien o se sumerjan en las Escrituras, porque quieren un pueblo ignorante, sin conocimiento, sujetos al líder o a la persona que los guía. Cuando yo te tengo que llevar a la presencia de Jesús, yo te tengo que llevar a la presencia de Dios, porque ahí vos vas a encontrar el descanso, ahí vas a encontrar la respuesta a tus problemas, ahí vas a encontrar el poder de Dios manifestando en tu vida y transformándote. Mira lo que dice Deuteronomio 13:1. Cuando en medio de ti aparezca algún profeta o visionario y anuncie algún prodigio o señal milagrosa, y si esa señal o prodigio se cumpla, miren, se cumpla y te dice, vayamos a rendir culto a otros dioses, dioses que no has conocido, no prestes atención. No prestes atención. No prestes atención a las palabras de ese profeta o visionario. El Señor tu Dios te estará probando para saber si lo amás con todo el corazón y con toda tu alma. Muchas veces hay falsos maestros, falsos profetas, falsos predicadores. Bueno, maestros hay poco, porque les quiero confesar algo. Vieron que ahora todo el mundo se declara apóstol, todo el mundo se declara profeta, todo el mundo se declara pastor, pero muy pocos se declaran maestros. Nadie dice, yo soy maestro. No es famoso eso. No, nadie dice, yo soy maestro. Maestro, bueno. Todos son, yo soy el apóstol, yo soy el profeta, yo soy el tal evangelista. Yo soy maestro, iglesia. El Señor te enseñó a enseñar. Soy menos. Dice, el Señor tu Dios te estará probando para saber si lo amás con todo el corazón y con todo el alma. Solamente al Señor tu Dios debes seguir y rendir culto. ¿A quién debemos rendir culto? A Él. Cumple sus mandamientos y obedecelo, servilo y permanecer fiel a Él. Dios es soberano, iglesia. Señor del cielo y de la tierra. Dios es soberano. Él está en control. Miren, yo para que desmenuzcamos, descentralemos esto. Jesús nunca decretó. Animo a todos, por ahí algunos se ofenden por las redes sociales. Pero Jesús nunca decretó. En ninguna parte de las Escrituras encontramos a Jesús decretando. Y era Jesús, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Era Jesús. Jesús nunca decretó. Nada cuando estuvo en su ministerio terrenal, ni una sola vez Jesús decretó. Declaró la palabra. ¿Qué tenés que hacer vos? Declarar la palabra. ¿Qué enseñó Jesús a hacer? Declarar la palabra. Declarar sí. Pero ¿qué pasa? La mezcla, para que no se... para confundirte. Satanás vino a hurtar, matar, destruir y vino a confundir. No te dejes confundir. Los discípulos jamás decretaron nada. Los padres de la iglesia nunca decretaron nada los padres de la iglesia. Yo no escuché nunca a los apóstoles decretar y decreto esta noche. No. Suena poderoso, sí, te mueve las emociones, pero es falso. No se para de la verdad. Es falso. Porque hay personas que tienen buena voz. El pastor tiene buena voz, se escucha bien, ¿no? Y a veces genera ese ruido. Pero no es la verdad. No nos dejemos atrapar por esas falsas ilusiones. Habrá muchos que se levantarán prometiendo cosas que Jesús no prometió. Porque muchos irán después, al reino de los cielos, lo dice Apocalipsis. Señor, Señor, yo echaba fuera demonios en tu nombre. Lloraba en tu nombre. ¿Y saben qué me dice el Señor? Apartados de mí, generación de Satanás. ¿Quién los conoce? Dice la Escritura. Así que ojo. Miren, Pablo nunca decretó nada. Pablo era un discípulo
que fue después, no fue uno de los 12 de Jesús. Pablo era un discípulo que estaba en contra de la iglesia. Pablo no decretó nunca nada. No encontramos en ninguna de sus cartas pastorales enseñando a decretar. No existe. Nos encontramos a Pedro haciendo eso tampoco. En la palabra no encontramos a Pedro haciendo eso. No encontramos a Juan enseñando a la iglesia a decretar. No está, no existe en la Biblia. Pablo no les enseñó a sus discípulos, ni a Tito, ni a Timoteo, que fueron pastores, a ellos a decretar o a transmitir a las congregaciones que les enseñan a decretar. Esto es una moda que tiene 10 años, entre 15 y 20 años. Esto fue una moda que surgió. Ni siquiera en el inicio de la iglesia. Esto es algo nuevo. No hay decreto en cuanto a las cosas espirituales en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento que el ser humano, el hombre pueda hacer. Primera de Pedro 2:9, miren lo que dice, vamos a la palabra. Primera de Pedro 2:9, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. ¿Saben que algunos falsos innombrables dicen que nosotros como somos real sacerdocio, por lo tanto nosotros tenemos que decretar porque somos de la realeza? Pero en realidad nosotros somos de la realeza, sí, pero somos real sacerdocio del soberano. Y el soberano es el que decreta, Dios es el que decreta, porque dice, somos linaje escogido, real sacerdocio, no somos acá reyes. Nos está diciendo que somos sacerdotes reales, pertenecientes a la realeza. Eso es lo que está diciendo, somos pertenecientes a la realeza. ¿Y quién es? Dios. ¿Quién es? Jesús es el Rey soberano por sobre todas las cosas. Miren lo que a veces cómo le dibuja la palabra que no tiene nada que ver. Yo por eso quiero que ustedes sepan, porque estas son maneras de que ustedes pueden aprender para llegar a Jesús, a Dios de una manera correcta. Dice, por tanto, el designio del decretar bendición o maldición no está en las manos de los hombres. El designio de decretar maldición o bendición no está en nuestras manos. No depende de nosotros, depende de Dios. Llámese pastor, profeta, apóstol, nadie tiene la autoridad para decretar. Sí, para declarar. Nosotros podemos declarar su palabra, porque ya está escrita, es la palabra profética revelada. Si no, solo Dios es el que da y el que quita. ¿Quién es el que da y el que quita? Dios. Es por eso que quiero enseñar esto, para que entendamos la diferencia, porque muchas veces personas con buen corazón, pero mal enseñados, te dicen, yo una vuelta estaba enfermo y me llama una persona que me amaba, que realmente tenía un buen corazón, pastor, decreto sobre su vida sanidad, decía. Y yo digo, ¿cómo le explico? ¿Cómo le explico? Entonces yo recibí con amor lo que dijo, pero estaba mal. Por más que decretara, no podía hacer nada si no tiene la fuerza. Él tenía que declarar la palabra, declaro sanidad sobre su vida, pastor, pero una expresión de amor. Dice, si por más que decrete, ¿quién soy yo para decretar? ¿Se entiende? Miren, si no solo Dios es el que da y el que quita. Job 1:21. Entonces dijo, desnudo saqué del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado y el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Quién es el que da y que quita? Él. Dios. El siervo de Dios solo anuncia y advierte, proclama, pero nunca decreta bendición o maldición. ¿Quedó claro? Nunca debe decretar. Cuando ustedes escuchen esa palabra, salgan corriendo. Salgan corriendo. Salgan corriendo.
Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, antes bien, en todo que, mediante oración y súplica. ¿Dice decreto ahí? No. Mediante oración, hablar con Dios y suplicarle, te suplico, Señor, por favor, ten compasión de mi vida, presento esta necesidad de súplica y oración. Si yo digo la palabra decreto, estoy anulando toda la oración. Dios dice, una abominación. ¿Se entiende, iglesia? Mediante oración y súplica, con acción de gracias. Gracias, Señor. Si haces el milagro o no haces el milagro, yo te adoro igual. Amén. Sea dada a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Es tu bendición. Primera de Timoteo 2:1. Exhorto, decía Timoteo, pues ante todo que se hagan rogativas. ¿Qué cosa? Rogativas. Oraciones, peticiones y acciones de gracia. ¿Dónde está la palabra decreto? No existe. Miren, Efesios 6:18, Pablo, con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu. Oración y súplica. Oración y súplica. Orad en todo tiempo en el Espíritu. Y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Orad por mí, para que me sea dada palabra, abrir mi boca a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio. Oración, ruego, súplica. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Oración, ruego, súplica, clamor. Miren, 1 Reyes 8:45. Escucha desde los cielos sus oraciones y sus súplicas, y hazle justicia. ¿Qué es lo que escucha el Señor del cielo? Nuestras oraciones, cuando nos implicamos, te suplico, Señor. ¿Saben que estas personas que enseñan estas cosas que debemos decretar se ponen en una posición que es la más abominable, que es la posición de Lucifer? Porque saben que Lucifer quiso ocupar el trono de Dios y se quiso ser igual a Dios. Entonces dice, vos tenés que decretar y deseo de reclamarle a Dios sus promesas, recordásela. ¿Cómo le sabe cómo yo a Dios? Es una herejía. Yo no puedo decir eso. Yo tengo que suplicarle, Señor, ten piedad de mi vida. Si no soy digno. Entonces enseñamos al pueblo a caer en un pecado atroz. La rebeldía. No debemos decretar, no estamos autorizados a decretar, sí a declarar su palabra. Apocalipsis 19:16. ¿Saben qué dice ahí? Porque muchos dicen, nosotros somos reyes y sacerdotes, y como reyes y sacerdotes puedo decretar, porque soy un rey. Pará, un poquito. ¿Dice eso? Sí. ¿Dónde lo dice? Mire, vamos a ver. Apocalipsis 1:6. Dice, y nos hizo reyes y sacerdotes, ¿para quién? Para Dios, su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Si Él es Él, si nosotros nos hizo Él, reyes y sacerdotes, tenemos un soberano por encima nuestro. Nosotros no podemos decretar, el que decreta sigue siendo Él. ¿Se entiende? Fíjense dónde lo tenemos, en Apocalipsis 19:16 dice, y en sus vestiduras, en su muslo, tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Vos sos rey? Sí, Él es Rey de Reyes. ¿Vos sos Señor? Dice que te transforma en Señor, el Rey, Él es Señor de Señores. Entonces sus decretos son los que sirven. Él es el que decreta. Nosotros, ¿qué somos? Reyes y sacerdotes, ¿para quién? Para Dios. Tu vida. No puedes manejar tu propio reino. Muchas veces estos parlanchines que enseñan mal, que tratan de educar mal al pueblo, estos parlanchines, ni pueden gobernar su propia vida. Y quieren decretar a Dios y viven en pecado. Cuando ni siquiera pueden gobernar su propio reino, su propia vida.
porque tu vida es tu reino. No pueden dominar su carne con los impulsos carnales humanos y quieren decretar. Tomemos la palabra de Dios como una exhortación para poder comprender y no ofender a Dios ni pecar. La palabra de Dios nos revela a nosotros para que abramos el entendimiento. Apocalipsis 19:16 dice: y en sus vestiduras y en sus muslos tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Miren, Juan 14:12, los estoy bombardeando con una ametralladora de palabra, porque la palabra es la que les fortalece. Miren, Juan 14:12, de cierto os digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que me pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea ¿qué? Glorificado. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo le pidieres en mi nombre, yo lo haré. ¿Quién es el que hace? Vos solamente orás. Si hay una persona enferma, le pedís: Señor, por misericordia, yo soy el puente, pero no es el que hace milagro. Hoy hay muchas personas que tienen dones de sanidad, pero no son las personas que hacen el milagro, tienen el don para producir el milagro. Pero ¿qué es lo que dice la palabra? La palabra nos enseña que todo lo que pedimos al Padre en el nombre de Jesús, Jesús lo va a hacer, no nosotros. Y acá hay algo muy importante que les voy a dejar, lo voy a desarrollar en la enseñanza, no hoy, pero les voy a dejar. Muchos dicen, nosotros vamos a hacer cosas mayores que Él. ¿Quién conocemos de nosotros que haya resucitado voluntariamente por sí mismo? Se fue y a los 3 días resucitó. No hay ninguno. Pero supongamos que hubo uno en el mundo. Y aparece uno: acá yo resucité por mi propia cuenta. Supongamos que sea cierto. Igualó a Jesús. No hizo mayor. Porque esto también está mal enseñado. La gente interpreta que nosotros vamos a hacer cosas mayores como si se refiriera a milagros y prodigios. Pero no se está refiriendo a eso. La Biblia hay que saberla leer. Hay que hacer una buena exégesis. Hay que saber discernir la palabra. Otros dirán: sí, dice. ¿Ustedes conocen a alguien que haya, estos parlanchines que hablan que hacen milagros supuestamente, caminar por las aguas? ¿Caminó alguno sobre las aguas? Supongamos que aparece uno, David Copperfield. Dice: yo caminé sobre las aguas, el apóstol David Copperfield. ¿Saben que fue un mago? Mentira, no existe. Pero con trucos pudo imitar algo que hizo Jesús. Pudo imitar con trucos. Puede ser, supongamos que hizo algo. Lo igualó a Jesús. No fue superior. ¿Se da cuenta? Supongamos, por otro ejemplo, ¿no? Puedo dar más ejemplos, puedo ir más. Alguien que haya atravesado las paredes. Como Jesús. Él atravesó los muros. Después de haber resucitado con su cuerpo glorificado. Supongamos que aparece uno. Yo atravesé los muros. Supongamos. No lo superó a Jesús, lo igualó. Cuando la palabra de Dios se refiere a que cosas mayores, se refería a que nos íbamos a extender a todo el mundo, que íbamos a hacer las mismas obras de Jesús, pero ahí íbamos a llegar a más gente. Se refiere también al hecho de que Jesús, ¿sabe que se manejó en Jerusalén? En los 300 kilómetros a la redonda, Él alcanzó un grupo determinado de gente, fue a los suyos y los suyos no lo recibieron. Pero después del Pentecostés, cuando vinieron el Pentecostés y se juntaron, ahí el Espíritu Santo descendió como lo había dicho Jesús. Y alcanzaron a muchas más cantidad de personas que las que alcanzó Jesús. Porque Jesús, si vamos al caso, la mayor cantidad que registra la Biblia fue cuando estaban juntos los 5.000 hombres y juntaron mujeres y niños. Pongamos que había 20.000 personas, 25.000 personas. Bueno, esa es la mayor multitud que Jesús llegó a alcanzar. En cambio, los apóstoles superaron. En este tiempo, mientras yo estoy hablando con ustedes, que estoy predicando a través de las redes sociales, nosotros sabemos que estamos llegando a un montón de lugares
Jesús no pudo hacer eso. Ahí lo estoy superando, estoy llegando en ese sentido. Porque cosas mayores que mí harán. A eso se estaba refiriendo Jesús. Que se iban a extender. Entonces es importante que a veces hasta estas palabras están mal enseñadas. Entonces cosas mayores que mí harán se refería. Se me apagó la luz. Se me apagó, me quedé sin batería. Pero bueno, a lo que voy, el único pasaje de las Escrituras. Pasame en la compu mientras me quedé sin batería. ¿Vieron? Pero ya tengo la carta. Eso por tratar con Biblia. ¿Se dan cuenta? Porque el pastor no quiere usar anteojos. Porque la Biblia tiene letra chiquita. En cambio, en la computadora tengo las letras grandes para poder leer. Pero entienden, iglesia, ¿qué vamos a hacer? ¿Orar? ¿Clamar a Dios? ¿Gemir a Jesús o decretar? Vamos a orar. Vamos a clamar a Dios. Tenemos que hacer eso. Cuando hacemos eso en el mundo espiritual, se desata la bendición en nuestro favor. Pero para que la bendición se desate en nuestro favor, ¿qué nos decía la palabra del Deuteronomio? Obediencia. Si nosotros estamos en pecado, si nosotros estamos, viviendo de una manera inadecuada, el Señor Jesús no puede obrar en nuestro favor. Para que las cosas se derramen en nuestro favor, necesitamos la guía del Espíritu Santo. Necesitamos que el poder de Dios sea el que esté obrando en nuestras vidas. Por eso es importante que entendamos que nosotros como seres humanos no tenemos la autoridad para decretar. Somos real sacerdocio, pertenecemos al linaje real, sí, pero Él es el Señor. Nosotros, dice la Biblia, que vamos a transformarnos en ¿qué? En reyes y sacerdotes, pero nos vamos a transformar cuando seamos glorificados, porque Él dice que nos va a poner a gobernar. Pero dice que Él es el Señor de señores. Está por encima de todo eso. Entonces, a eso tenemos que ir con la palabra, para poder comprender. Y ya cerramos, justo en el último pasaje de las Escrituras me quedaba. Está más cachero que estar ahí con la compu, queda linda. Miren, Colosenses. Dice, Lucas 10:19. ¿Tenemos autoridad? Sí. Lucas 10:19. Sí. ¿Lo tenés ahí, Lucas 10:19? Ahí lo pasaste. Lucas 10:19 dice, si les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo, nada le podrá hacer daño. ¿Qué cosa te puede hacer daño? Nada te podrá hacer daño. El 20. Sin embargo, acá está la enseñanza. Muchos se quedan con la primera parte, pero la Biblia hay que darla completa, amigos. Iglesia. Ustedes que nos miran a través de las redes sociales hay que darla completa. ¿Qué es lo que dice? Sin embargo, no se alegren de que pueden someter a los espíritus, sino alégrense de que sus nombres están escritos en el cielo. Amén. Hay muchos que se jactan y hacen malabares. Demonio salta. A ver, ¿quién sos? ¿Cómo te llamás? ¿De dónde venís? Eso nunca hizo eso. Y hay algo que se les burla de la propia cara. Pero hacen un show, un espectáculo, y convocan multitudes de personas. Pero lamentablemente están detrás de qué? Del espectáculo. Y Jesús no es un espectáculo. Jesús no es un show. Jesús es el camino. Jesús es la verdad. Jesús es la vida. Jesús es la fuente de esperanza. Es aquel que va a transformar todo completamente en tu corazón y te va a acompañar en los momentos más difíciles de tu vida. Y te promete vida eterna y salvación. Vida eterna y salvación. Gloria a Dios. No te olvides de eso. Colosenses 2:14. Miren, acá está quien fue quien anuló el acta de los decretos. Tanto que hablamos de decretos. ¿Saben quién anuló toda acta de decretos? Ahí lo leemos, Colosenses 2:14. Miren qué dice Colosenses 2:14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándola del medio y clavándola en la cruz. ¿Quién fue? Veanlo completo, Colosenses. Jesús.
Jesús fue el que anuló el acta de los decretos cuando se murió en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque Satanás había decretado, porque eso sucede en el mundo espiritual, había decretado en nuestras vidas maldición. ¿Por qué? Por nuestra desobediencia, porque Adán iba a desobedecer. Y a causa de la desobediencia le dieron autoridad a Satanás para decretar. Tienes que tener una autoridad para poder decretar. Y entonces decretó maldición sobre la humanidad. Pero Jesús, promesa del Antiguo Testamento, cuando llegó al Nuevo Testamento, dio cumplimiento y comenzó a anular el acta de los decretos que te había levantado contra vos. Por eso dijo, Él es nuestra sanidad, por sus llagas somos nosotros sanados. Y yo le puedo decir, te reclamo ahora que decreto sanidad sobre mi vida. No, porque ya Él anuló todo el acta de decreto de enfermedad. Si nosotros hacemos eso, estamos levantando un Dios falso y estamos haciendo una pared para llegar a Dios. Y entonces no se cumple. Y si se cumpliese, ¿qué fue lo que te dije? ¿Qué te enseñé? Si se cumpliese alguna promesa de algún falso profeta o algún falso maestro y te lleva a adorar un Dios falso, no lo sigas. Salí corriendo. Cuando escuchar la palabra de Dios, salí corriendo. Es una abominación. Tenemos que aprender a declarar la palabra. Tenemos que aprender a pronunciar el mensaje de Jesús. Tenemos que aprender a darnos cuenta y a investigar y no a dejarnos llevar por lo que la gente dice, porque hay muchos famosos predicadores, entre comillas, que están pastoreando falsos mensajes y mucha gente toma modas. Pero esto hace 15 años que empezó a decretarse. Miren, el 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Ese es conocerse, ¿no? Sí. Entonces, ¿quién anuló? ¿Quién anuló el acta de los decretos? Jesús. ¿Cómo los anuló? Los exhibió públicamente. Por vos, por mí. Así que cuando oremos delante de la presencia de Dios, busquemos la palabra que nos guíe para saber cómo orar. Sé que hay maldiciones que Satanás ha levantado sobre tu vida. Hay maldiciones generacionales y hay que cortar con esas maldiciones. ¿Y saben quién tiene poder para hacerlo? Jesús. Pero para que Jesús pueda obrar en favor de tu vida, tenemos que tener obediencia. Apartarnos del pecado y empezar a sujetarnos a lo que nos enseña la palabra. Cuando nos apartamos y empezamos a dejarnos guiar por la palabra, comienza a desatarse sobre todos nosotros y sobre todo en las redes sociales la bendición de Jesús. Amén. Y la bendición de Jesús dice que Él te hace libre por completo. Amén. No hay ninguna cadena. Comencemos a afirmarnos en la verdad. Este es un tiempo difícil donde hay muchas personas que dicen cosas que no son ciertas. Pero es momento de que escuchen los que están en las redes sociales, los que estemos acá, y tratemos de animar a otros a que busquen la verdad y que dejen de vivir falsas ilusiones. Porque hay muchos engañados y es momento de rescatarlos, sacarlos de esas prisiones de oscuridad. ¿Aprendieron a orar? Debemos aprender a orar. Debemos aprender a declarar la palabra de Jesús. Declaro la sanidad que tú me prometiste, Señor. Declaro las bendiciones que están sobre mi vida, porque te soy obediente. ¿Puedes decir eso? A veces cuando hacemos eso, se cumple la palabra. Y la palabra comienza a tener efecto. Por más que decreten. Se van a cansar y no van a encontrar respuesta, porque no está Dios ahí. Están en posición de Dios y se ponen en posición de yo soy el rey. Satanás. Es el Satanás mismo, esa persona, el que se pone en esa posición. ¿Por qué quiso usurpar el trono de Dios? Yo sé que es dura esta palabra. Hay muchos que nos siguen, tal vez no nos sigan más. Hay muchos que nos están siguiendo. Pero yo no vino a agradar a los hombres, vine a agradar a Dios. Y vengo a comunicar el mensaje del Evangelio del Reino. Porque esa es la verdad que nos va a hacer libres. Aunque sea lento nuestro crecimiento, dice el Señor Jesús, cuando tenía los 5.000, le dijo: ustedes vienen por la comida. No hay más comida para ustedes, dijo. Se empezaron a ir todos. Porque ¿se acuerdan cuando multiplicó panes y peces? Dice que multiplicó y se inventaron 5.000 sin contar mujeres y niños.
Y volvió a repetirlo, dice que la gente lo empezó a seguir. Y estaban todos esperando la hora de la comida. Y Jesús dijo, ustedes vienen por la comida. No voy a multiplicar panes y peces hoy. Cuando dijo eso, se levantaron y se fueron. Se sé que a través de las redes sociales muchos se van a levantar y se van a ir. Pero ¿saben qué? Yo vine a la de Dios. Y Jesús me pidió que comunique esta palabra. Porque sabe el corazón de ustedes. Mi iglesia, la que está en este lugar, dice el Señor, es la que yo estoy preparando para los días finales. Es la iglesia que estoy preparando para los días finales. Y te dice a vos, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Afiancémonos, vamos a orar en este día de ayuno y oración. Hemos derrotado a Satanás. Lo hemos puesto por debajo de nuestros pies. Pero en el nombre de quién? De Jesús. Es por eso que ahora vamos a orar. Padre, Dios del cielo y de la gloria, te doy gracias. Gracias, Señor, por todo lo que nos enseñas, por guiarnos en tu palabra y porque tu Espíritu es soltado con poder y autoridad. Declaramos en este día, Señor, que tu poder se manifieste conforme a tu voluntad, conforme a lo que tú quieres hacer en nuestras vidas. Quita, Señor, si hay alguna situación que aqueja el corazón de tu pueblo, si hay alguna situación de enfermedad, si hay alguna situación, Padre Santo, familiar, te pido, Padre, intervenir, Señor, por favor. Tu Espíritu Santo esté dando luz en esta hora. Da luz, Señor, da luz, da revelación. Padre, que tu Espíritu Santo sea derramado sobre todo tu pueblo en esta hora. Porque tú eres el único que va a guiarlos hacia toda verdad. Señor, desata tu bendición. Desata tu bendición, desata tu bendición, desata tu bendición en el nombre poderoso de Jesús. Que la unción de tu Espíritu Santo prevalezca sobre tu pueblo. Te lo ruego, te lo suplico, te lo pido, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Tú eres digno, Señor, de recibir toda gloria, toda honra y toda alabanza. Te alabamos, Señor. Nos tomamos de tu promesa. Declaramos tu palabra sobre nuestras vidas. Confesamos nuestros pecados delante de ti para que tú nos limpies. Perdónanos por nuestros pecados. Perdónanos, Señor, por a veces alejarnos de ti. Perdónanos por nuestros malos pensamientos. Perdónanos, Señor, por flaquear en ciertas situaciones de la vida y dudar en nuestro corazón. Perdónanos, Señor, por nuestra rebeldía. Perdónanos, Señor, por realmente no sujetarnos a tu voluntad. Perdónanos, Señor. Derrama de tu Espíritu, Señor Santo. Derrama de tu presencia, Señor. Fluye con poder. El Señor te dice: toda angustia es quitada. Toda angustia es quitada. Toda angustia es quitada en el nombre de Jesús. Oh, sí. Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús. Levántate, Jesús. Tú eres el Mesías. Oh, sí, Señor Jesús. Aleluya. Oh, sí, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Tu presencia en este lugar. Tú fluyes con poder. Tú fluyes con poder. Tú eres nuestro Mesías. Tú eres nuestro Mesías, Señor. El Señor te dice: no cargues más con el peso. Descansa en mí, dice el Señor. Descansa en mí. Confía en mí, hija mía. Confía en mí, hijo mío, dice el Señor. Yo estoy contigo como poderoso gigante. Yo soy tu rey. Yo soy el que anulé el acta de los decretos. Yo soy el que decreto, dice el Señor. Oh, Jesús de Mesías, tú eres nuestro Mesías, Jesús. Oh, Espíritu Santo de Dios. Aleluya, Jesús. Recibe la paz de Dios. Recibe la paz de su presencia.
el silbido apacible. Hoy Él está en el silencio. Quietud, sea quietud afuera, sea quietud dentro de la iglesia. Su presencia está aquí. Sienten el silencio de Dios. Yo tengo el control, dice Jesús. No hay nada que se mueva sin mi autoridad, dice el Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Adoramos su nombre y en este día. Con Él en este lugar declaramos que Él está en control, que con Él es el único creador de nuestra vida. Adoramos su nombre en este lugar. Adoramos que Él mueva sobre nuestra vida, mi Señor, que